3 abstenciones, es decir, que el PP se quedó solo, ¿no? Y los presupuestos están ahí y ahora se trata de ejecutarlos, que es la segunda parte muy importante, ¿no? Grandes pinceladas, ¿cuáles son los proyectos, digamos, un poco estrella, ¿no?, más importantes que podremos llevar a cabo gracias a estas cuentas? Bueno, primero, si me lo permites, yo diría grandes pinceladas sobre los presupuestos en sí. Yo creo que tiene 3 ejes, se puede decir. El primer eje es el del consenso, que acabo de decir, que son unos presupuestos muy apoyados, muy apoyados. En ese consenso hay otro eje también muy importante, que es que por primera vez en la historia son unos presupuestos que contienen una partida importante, 350.000 euros, por encima de 50 millones de pesetas, para gastarlos allí donde los vecinos estimen conveniente, por medio de ese proyecto de presupuestos participativos en donde los vecinos van a decir qué es lo que quieren hacer en determinadas zonas de la ciudad. Ese va a ser un ensayo general, de tal manera que en años próximos lleguemos a alcanzar cifras mucho más altas, hasta los 2 millones de euros, en donde los vecinos van a tener participación directa en qué se quiere gastar, por qué una calle sí y otra no, por qué más en el rural y menos en el casco urbano, por qué más educación y menos deporte, o por qué más deporte y menos otra cosa. Es decir, los vecinos, por primera vez este año, van a tener participación directa de dónde se quiere gastar el presupuesto municipal, que al fin y a la postre una parte muy importante son sus propios impuestos. Por lo tanto, es preguntarle a la gente, a las personas, a las vecinas y vecinos, ¿dónde quiere usted gastar su dinero, ¿no? Bien, eso por primera vez se va a empezar a hacer en Ferrol este año, ¿no? El segundo eje, yo creo que son unos presupuestos económicamente altísimos. Pasamos de 45,5 a 60 millones, ¿no? Y la parte más importante de ese crecimiento va destinada a la inversión. Estamos en una crisis económica, las familias, las empresas privadas tienen miedo a gastar dinero, y tiene que ser entonces la administración pública la que incentive, motive, dinamice la inversión. Es decir, si yo hago una obra como ayuntamiento, va a haber una empresa que va a tener que dar trabajo a sus trabajadores, va a tener que comprar materiales, la gente que esté trabajando va a tener que comer en un restaurante o dormir en una pensión, etcétera. Es decir, todo ese mecanismo, esa cadena económica se pone en marcha. Y el Ayuntamiento de Ferrol quiere poner su granito de arena en la solución de la crisis económica. Y eso lo hace con esas inversiones municipales del orden de los 10 millones de euros que nos va a permitir crear esos 500 puestos de trabajo. Es decir, que el segundo eje, primer eje participación, segundo eje inversión productiva y el tercer eje es la seguridad económico-financiera del Ayuntamiento de Ferrol. Nosotros formamos un equipo que yo creo que de gente muy competente, y en el área económica pues tenemos algunas personas, todo el mundo conoce a nuestro concejal de Hacienda, Ramón Veloso, pero el resto de concejales también saben de qué van las cosas de los números, las cosas de los euros, las cosas del dinero, ¿no? Y somos gente sensata, nadie pretendería jamás meter al ayuntamiento en un apuro económico para que lo paguen generaciones futuras, ¿no? Por eso, aunque vamos a hacer unos presupuestos inversores muy importantes y nos vamos a endeudar hasta una cifra muy pequeña. Los ayuntamientos se pueden endeudar hasta el 110% del importe presupuestario que se recauda en el propio ayuntamiento. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar en el 53%. Cuando ganamos las elecciones habíamos dicho que llegaríamos, llegado el caso, si hubiese necesidad, hasta el 60 o el 70% del presupuesto. Bien, nos vamos a quedar en el 53%. Es una cifra perfectamente asumible. Y además, en este momento, insisto, los gobiernos, todos los gobiernos, el del Estado, el de la Xunta de Galicia, los ayuntamientos, es el momento de que tiren del endeudamiento para intentar salir de la crisis económica. Porque justamente el hecho de invertir va a producir unos efectos muy positivos que nos permitirán salir antes de la crisis económica y, por lo tanto, el Estado, los ayuntamientos, vamos a poder volver a recaudar más vía impuestos y nos vamos a poder recuperar de ese endeudamiento que vamos ahora a tener. Pero, insisto, en contra de la opinión del Partido Popular, es un endeudamiento absolutamente razonable, por supuesto, dentro de la ley, como no podía ser de otra manera, y que no nos produce ningún dolor de cabeza.
Ya está respondiendo a la que era mi siguiente pregunta, si les preocupaba esa inestabilidad presupuestaria que comentaba el Partido Popular. ¿Creen que están siendo demasiado alarmistas los populares? Desde luego, ya digo, en esa línea de descalificar, de denigrar, de destruir, de detener, es decir, utilizan estas des constantemente, ¿no? Entonces yo creo que han intentado generar una alarma social que afortunadamente nadie se ha creído. El gobierno lleva a Ferrol a la bancarrota, etcétera, etcétera, ¿no? Ni muchísimo menos, que estén los ciudadanos y ciudadanas totalmente tranquilos, porque no hay nada de eso, absolutamente para nada, ¿no? Lo que hay son unos magníficos presupuestos que el Partido Popular debió de haber apoyado y no votar en contra. Desde luego los presupuestos han sido, como decíamos, una larga de negociación, dura, y ahora un largo trabajo y también duro le toca al gobierno local para reorganizar todas las concejalías. Bueno, no sabemos de momento cómo harán, porque hay ahí un área tremenda, enorme, dirigida por Beatriz Estallo, desde luego además uno de los pilares del gobierno local, que ahora, bueno, nos imaginamos que por suerte para el partido, pero a lo mejor por un poco de desgracia del gobierno local, se tendrá que marchar a Santiago para, bueno, tener otras misiones, ¿no? Dentro del seno de la Ejecutiva del Partido Socialista, también como diputada. Seguirá, desde luego, defendiendo los intereses de Ferrol y de la comarca de Ferrolterra, pero le toca ahí un arduo trabajo al gobierno para repartir, o por lo menos para reorganizar el gobierno local con la marcha de Beatriz Estallo, que más o menos se comentaba podría ser de cara al verano. ¿Están trabajando ya en este sentido? Claro que estamos trabajando. El Partido Socialista lo que pretende es que en el momento de crisis económica en el que estamos, es necesario que todos los que tenemos un cargo público nos entreguemos a nuestro trabajo al 100%, ¿no? Y es difícil tener varias responsabilidades a la vez y responder en todas ellas al 100%. Por eso esta filosofía de que una persona, una responsabilidad, yo creo que es una filosofía buena, ¿no? Es una filosofía que tampoco se debe de aplicar a rajatabla y de la noche a la mañana, sino que es un objetivo que nos hemos autoimpuesto y que vamos poco a poco a ir cumpliendo, ¿no? Creo que todo el mundo lo quiere, un hombre un puesto, una mujer un puesto. Bien. En el caso concreto de nuestra diputada, pues Beatriz cada vez tiene más responsabilidades dentro del Congreso de Diputados gallegos y además también tiene sus responsabilidades dentro del partido, y con esa tarea pues tiene sobrada horas de trabajo que a lo mejor ni siquiera le da el día para tanta cosa, ¿no? Por eso hemos pensado en la posibilidad de liberarla de su trabajo de concejal aquí en Ferrol, pues en los próximos meses, ¿no? Sin prisas, pero con ánimo de cumplir, digamos, esta directriz que nos hemos autoexigido, que nos hemos autoimpuesto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el área de bienestar social? Nosotros cuando llegamos al ayuntamiento dijimos que era un área clave y que teníamos que apretar el acelerador a fondo a lo largo de los primeros meses, de los primeros años de legislatura. Y así lo hemos hecho. Y de la noche a la mañana, donde no había ni una sola infraestructura, ni un solo local, pues ahora tenemos una Casa da Muller, una Casa da Xuventude, el edificio social, el Centro Quérote, en colaboración con la Xunta de Galicia, y próximamente vamos a poner en marcha ese otro edificio da Solidaridade, que es un edificio de 6 plantas dedicada a la solidaridad, dedicada a la inmigración, dedicada, en definitiva, a aquellas personas, a aquellos grupos sociales que necesitan más ayuda, ¿no? Es decir, vamos a tener 5 infraestructuras extraordinariamente potentes, ¿no?, a las cuales estamos también por medio de los presupuestos, que no lo hemos comentado antes, dotando de personal, porque para que eso funcione, eso hay que dotarlo de personal. Además, se han puesto en marcha actividades tan importantes, importantísimas, diría yo, como los comedores sociales, donde van a comer esas personas ya jubiladas que están solas en su casa y que pagando entre 1 y 3 euros, pues se pueden permitir el lujo, lo que ellos entienden como lujo y que para mí es un derecho, una obligación, de poder, una obligación para la administración pública, poder compartir con otras personas en su misma condición, pues un almuerzo agradable. Luego, a partir de ahí, pues nace el poder ir a una excursión colectiva, es decir, volver a tener vida social, que es lo fundamental en determinadas etapas de la vida, ¿no? Y desde luego cuando nos hacemos mayores y por mor de que los hijos se van, pues uno se acaba quedando un poco solo, ¿no? Bien, toda esa labor de bienestar social está en marcha. Beatriz y su equipo lo han puesto en marcha con ayuda, lógicamente, de las demás áreas municipales,
y no es empezar de cero, sino que es darle continuidad a esa labor,